Año 530 a.C., Pitágoras. No eran solo números. Para Pitágoras, cada número era una vibración, y cada vibración, un puente entre el alma y la realidad. Este manuscrito no fue escrito para los sabios del mundo, sino para los que están listos para recordar lo que siempre supieron. Fue hallado en condiciones poco documentadas, durante una revisión silenciosa de archivos antiguos vinculados a la escuela pitagórica en el sur de Italia. Entre los fragmentos deteriorados, uno destacaba: no contenía fórmulas ni teoremas, sino frases breves, potentes, casi crípticas. Hablaban de una energía viva que nos atraviesa, una vibración que responde a nuestra atención, que cambia cuando pensamos, sentimos o decidimos. Este manuscrito no enseña a entender el mundo, sino a dirigir la energía que lo crea. Porque todo lo que ves, escuchas y experimentas es vibración materializada. Pitágoras no enseñaba magia, enseñaba geometría espiritual, una ciencia profunda que conecta el ritmo del corazón con el ritmo del cosmos. Aquí encontrarás fragmentos de esa sabiduría perdida, enseñanzas entregadas solo a quienes estaban preparados, porque manipular la energía viva no es un acto mecánico, es una responsabilidad espiritual. Y tú, al escuchar esto, ya estás iniciando ese camino, porque no fue casualidad que llegaras hasta aquí, fue resonancia. Capítulo 1. Todo vibra, todo obedece. Nada está quieto. Lo que llamas materia es vibración densa. Lo que llamas pensamiento es vibración sutil. Y tú eres vibración consciente. Todo vibra. Lo dijo Pitágoras mucho antes de que la ciencia pudiera siquiera imaginarlo. Lo aprendió no observando estrellas, sino escuchando el silencio entre sus latidos. Cada cosa que existe, una piedra, una emoción, una decisión, una mirada, es una frecuencia que pulsa en una dirección. No hay nada inerte, no hay nada desconectado. Todo es ritmo, todo es onda, todo es respuesta. Cuando Pitágoras enseñaba a sus discípulos, no comenzaba con números ni con teoremas. Comenzaba con una frase: todo lo que existe obedece a la vibración que emites. La vibración no es una metáfora, es una ley. Y como toda ley, actúa estés o no estés consciente de ella. Tu vida no responde a tus deseos, tu vida responde a tu frecuencia. Lo que mantienes en tu campo energético, aunque no lo digas, es lo que configura tu realidad. No importa si oras por luz, si vibras desde el miedo. No importa si afirmas abundancia, si en tu interior sostienes carencia. El universo no escucha palabras, el universo lee frecuencias. Cada pensamiento que mantienes por más de 30 segundos emite una onda coherente. Cada emoción que no reconoces, pero guardas, genera un campo alrededor de tu cuerpo. Y cada vez que repites una reacción, un juicio, una historia, estás enviando señales al tejido invisible que sostiene todo. Pitágoras llamó a este tejido la estructura viva de lo real, una red vibratoria que responde no al esfuerzo, sino a la coherencia energética. Por eso decía que el sabio no lucha, no pide, no empuja. El sabio alinea su vibración interna con aquello que desea experimentar y luego observa cómo la realidad obedece. Esto no es misticismo, es matemática sutil y está activa en todo momento de tu vida. Ahora entiende esto: tus relaciones, tus logros, tus bloqueos y tus oportunidades no son recompensas ni castigos, son resonancias. Si todo vibra, entonces todo lo que llega a ti lo hace porque coincide con tu estado vibratorio actual. No hay error, no hay injusticia, solo eco. Y cuando esto se comprende, la vida deja de sentirse caótica, porque en vez de preguntar
¿Por qué me pasa esto? Empiezas a preguntarte, ¿qué estoy emitiendo? Pitágoras entregó esta enseñanza como la base de todo. Domina tu vibración y dominarás tu destino. Pero ¿cómo hacerlo si la mayoría no sabe ni qué está vibrando? La respuesta comienza con observarte en silencio, escuchar tus emociones, sentir tu cuerpo y ver qué ocurre en tu realidad como un espejo de lo que emites. Todo lo que experimentas es energía reflejada. Por eso, no intentes cambiar primero el mundo. Cambia tu campo, ajusta tu frecuencia, y el mundo responderá. Así como una cuerda vibra solo cuando otra cuerda en la misma frecuencia resuena, la realidad que deseas solo puede manifestarse si tú eres la nota correcta. Tu vibración es tu firma. Es la huella invisible que deja tu alma en cada instante y es la causa profunda de todo lo que ves. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Fragmento atribuido a la escuela de Crotona, año 530 a.C. Esta es la primera gran enseñanza. Todo es vibración y todo en tu vida responde a lo que emites. Pero si todo vibra, entonces ¿qué ocurre cuando varias vibraciones se cruzan, se mezclan o se contradicen? ¿Por qué a veces sentimos caos, confusión o bloqueo si todo debería fluir con armonía? En el próximo capítulo exploraremos esa pregunta y descubrirás cómo la armonía o el conflicto en tu campo energético no se deben al azar, sino a un principio oculto que Pitágoras llamó interferencia vibratoria. Ahí comienza la alquimia. Capítulo 2. Interferencia vibratoria. ¿Por qué no logras lo que deseas? Cuando dos ondas se cruzan, no se suman, se afectan y a veces se anulan. Después de descubrir que todo vibra y todo obedece, surge una pregunta inevitable. Si ya entendí la ley, si ya intento elevar mi vibración, ¿por qué sigo atrayendo confusión, bloqueo o caos? La respuesta está en un fenómeno tan antiguo como el sonido mismo, la interferencia. Pitágoras lo sabía, lo enseñaba en su escuela sin decir una palabra. Solo colocaba a dos discípulos frente a un instrumento de cuerdas. Uno debía afinarlo, el otro también, pero luego les pedía que tocaran juntos. A veces el sonido era armónico, otras era un choque extraño. Ambos habían afinado, pero no entre sí. Ese era el mensaje. Tu vibración puede ser coherente en un aspecto de tu vida, pero interferida por otra frecuencia que tú mismo sostienes sin darte cuenta. Puedes afirmar luz con la mente, pero vibrar miedo con el cuerpo. Puedes desear abundancia, pero estar resentido por el pasado. Puedes meditar, decretar, visualizar, pero si dentro de ti hay una frecuencia opuesta no reconocida, esa interferencia crea distorsión. Las vibraciones no mienten, y cuando dos frecuencias no armonizan, no importa cuál es más fuerte, el resultado es confusión, lentitud o incluso bloqueo total. Esto se manifiesta en tu vida como sentimientos contradictorios, avances que se detienen sin razón, o metas que parecen cada vez más lejanas aunque trabajes más por ellas. La interferencia vibratoria no es castigo, es simplemente el resultado de mantener dentro de ti frecuencias que se cancelan entre sí. Pitágoras llamaba a esto disonancia interna, una especie de guerra silenciosa entre partes de tu energía, y no se resuelve con más esfuerzo, ni con más afirmaciones, ni con técnicas nuevas. Solo se resuelve con algo más profundo, honestidad vibratoria. Observa. ¿Qué dices que quieres? Pero internamente crees que no mereces. ¿Qué sientes cuando estás a solas, sin distracciones? ¿Qué parte de ti quiere avanzar pero otra teme perder control? Allí está la interferencia, no afuera, no en la situación, sino en la mezcla no reconocida de frecuencias que tú mismo emites. La energía viva responde a la vibración total que sostienes, no solo a la que intentas proyectar conscientemente. Por eso muchas personas trabajan en sí mismas sin ver resultados.
porque limpian una parte, pero otra sigue transmitiendo miedo, culpa, duda o frustración. Pitágoras no proponía dividir la mente y el cuerpo. Él enseñaba a unificarlos en una sola nota coherente. Solo entonces, decía, la vibración se vuelve irresistible y el universo responde. Este capítulo no te pide que elimines tus emociones bajas, te pide que las escuches, que veas qué frecuencia las sostiene, que reconozcas dónde están generando conflicto, porque solo al ver la interferencia puedes transformarla. Tu energía es como un coro. Si una sola voz desafina, toda la armonía se altera. Pero cuando todas las voces internas cantan lo mismo, la realidad no tiene opción, resuena contigo. No es el esfuerzo lo que logra, es la vibración sin contradicción. Fragmento pitagórico, atribuido al círculo de los iniciados, silenciosos. Esta es la segunda enseñanza revelada. No basta con desear, ni con pensar en positivo. Hay que alinear cada parte de tu energía, porque mientras existe interferencia, tu vibración será confusa y tu realidad también. Pero ¿cómo alcanzar esa coherencia vibratoria? ¿Cómo unir tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo y tu intención en una sola frecuencia poderosa? Esa es la clave que revelaremos en el próximo capítulo, la enseñanza pitagórica olvidada sobre la geometría interna de tu campo energético y cómo alinearla para que el universo no solo te escuche, sino que te responda con precisión. Si el video te está gustando, suscríbete para no perderte más contenido como este. Continuemos. Capítulo 3. La geometría oculta de tu energía. No eres solo energía, eres energía que tiene forma. Y esa forma no es aleatoria. Tiene proporción, tiene ritmo, tiene estructura, tiene geometría. Pitágoras no veía figuras geométricas como meros dibujos. Para él, el triángulo, el círculo, la espiral y el número no eran conceptos abstractos, eran reflejos exactos del orden del universo. Y ese orden también está en ti, tu cuerpo, tus pensamientos, tus campos emocionales y tu campo electromagnético están organizados en patrones invisibles. Esos patrones tienen forma. Y esa forma, si no se alinea, crea caos interno. La mayoría de las personas viven con su energía torcida, no porque sean malas, sino porque han olvidado el orden natural de su vibración. Se levantan a una hora, distinta cada día, comen sin conciencia, se rodean de entornos que distorsionan su frecuencia y piensan en 1000 direcciones al mismo tiempo. El resultado, su campo energético se deforma, su geometría se rompe, y cuando eso ocurre, el flujo se interrumpe. Una energía sin forma es una energía sin dirección, y una energía sin dirección jamás podrá manifestar con claridad. Pitágoras enseñaba que la forma determina la fuerza, y que si querías armonizar tu vida, tenías que comenzar por armonizar tu geometría interior. ¿Cómo hacerlo? Primero, entendiendo que tu energía no es lineal, se organiza en espirales. Todo en ti se mueve en espiral. La sangre, el ADN, el pensamiento, la respiración. Cada emoción repetida genera una espiral vibratoria que se graba en tu campo. Una tristeza que no se libera se enrolla. Un deseo frustrado se convierte en un nudo. Una creencia rígida se transforma en una línea recta que corta el flujo natural de tu energía. Por eso, armonizarte no es solo sentirte mejor, es restaurar la proporción sagrada dentro de ti. Pitágoras hablaba de una figura fundamental, el tetráctis, una pirámide de 10 puntos distribuidos en 4 niveles. Para él, esta figura representaba el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo, alma y cosmos. Cada parte de ti vibra en un nivel distinto, pero si esas partes no se organizan, no puedes sostener una vibración coherente en el tiempo. ¿Has sentido que a veces estás en paz, pero no dura? ¿Que un día fluyes y al siguiente todo se colapsa?
es porque tu geometría interna aún no ha sido restaurada. Y eso no se logra pensando diferente, se logra viviendo diferente. Con ritmos, con intención, con orden interno. Así como una figura sagrada no se dibuja con prisas ni trazos rotos, tú tampoco puedes manifestar una vida elevada si tu energía está mal trazada. Empieza por observar. ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Tienes momentos de simetría y pausa? ¿O vives como una línea rota, saltando de estímulo en estímulo? La geometría de tu energía comienza con tus elecciones pequeñas, con cómo comienzas el día, con qué dejas entrar en tu mente, con qué sostienes en tus emociones, con qué limpias y con qué te cargas. No busques más fuerza, busca más forma, porque cuando la forma es correcta, la energía fluye sin esfuerzo. El universo responde a la vibración, pero también a su estructura, una mente ordenada en intención, un cuerpo alineado en descanso y movimiento, un corazón coherente en su sentir. Esa es la figura. Y cuando se activa, el campo responde. Así como el sonido puede quebrar un cristal, si resuena en la frecuencia perfecta, tú también puedes romper tus límites si alineas tu energía con tu verdadera forma. Eres más que un cuerpo. Eres una figura viva de vibración en movimiento. Y cuando recuerdas eso, la energía deja de escapar y comienza a obedecer. No basta con vibrar, hay que vibrar con forma. Enseñanza atribuida a los iniciados de Crotona. Esta es la tercera enseñanza. Tu energía tiene geometría, y si no la ordenas desde dentro, la vida no puede ordenarse fuera. Pero ahora surge una pregunta aún más poderosa. Si ya entendemos que todo vibra y que esa vibración tiene forma, ¿cómo podemos usar esa energía viva para transformar realidades concretas? ¿Cómo convertir la vibración en acción, en materia, en resultado? Esa es la enseñanza del próximo capítulo. Y allí descubrirás el principio más guardado por los discípulos de Pitágoras: cómo dirigir tu vibración para materializar lo que existe primero en el alma. Capítulo 4. Dirigir la vibración, el arte de materializar desde el alma. Todo lo que existe fue vibración antes de ser forma. La casa que habitas, las decisiones que tomas, las personas que conoces, antes de manifestarse, fueron energía sostenida. Nada nace sin haber sido imaginado primero, pero imaginar no es suficiente. Pensar no es crear. Desear no basta. La energía debe ser dirigida. Pitágoras lo enseñaba con una analogía sencilla. Un rayo de luz, cuando no se enfoca, ilumina, sin precisión, pero cuando pasa por una lente, esa misma luz puede atravesar el metal. Así es tu vibración. Si no la enfocas, se dispersa. Si no la diriges, se debilita. Y si no la sostienes, se desvanece. La mayoría de las personas no materializa lo que desea porque su vibración está dividida o porque cambia de dirección cada día. Quieren paz, pero reaccionan con ira. Quieren abundancia, pero vibran carencia. Quieren amor, pero temen ser vistos. Todo eso crea un campo inestable. Y un campo inestable no puede sostener una creación sólida. La energía viva que habita en ti necesita intención clara, pero también necesita un canal, una vía por donde moverse, expresarse y volverse real. Pitágoras decía: no basta con saber lo que quieres. Debes convertirte en el canal por el que esa energía pueda encarnarse. Eso significa vivir como si ya estuvieras, sosteniendo lo que deseas, no para fingir, no para engañar, sino porque la energía solo se acomoda cuando ya tiene espacio dentro de ti. Si deseas armonía, pregúntate: ¿estoy creando armonía en mi día, en mis palabras, en mis pensamientos? Si deseas abundancia, ¿cómo recibo lo que ya tengo? ¿Cómo respondo ante lo que doy? La dirección vibratoria no se activa solo con visualización, se activa con coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados,
Esa es la clave. Los discípulos de Pitágoras practicaban esto con una antigua disciplina, la emanación dirigida. Se entrenaban a vibrar lo que querían atraer, no por un instante, sino por horas, días, semanas, hasta que su campo se volvía una orden clara para el universo. Y cuando eso ocurría, las cosas comenzaban a responder, a veces no de forma mágica, sino con señales, encuentros, puertas que antes no estaban. La realidad se doblaba suavemente hacia ellos, como si reconociera su nueva frecuencia. Eso no es milagro, es precisión energética. Lo que sostienes se manifiesta, lo que dudas se debilita y lo que contradices se disuelve. Tu alma sabe qué quieres, pero tu vibración decide si lo recibes. Por eso, Pitágoras insistía en una sola práctica. Sostén la vibración como si ya estuvieras dentro de ella. Siéntela. Respira como si ya vivieras en esa realidad. Muévete como si ya estuviera en ti. Hazlo con constancia, no desde la necesidad, sino desde la certeza. Y un día, sin forzar, sin rogar, sin buscar, verás cómo lo que deseabas ya está contigo. No porque lo hayas perseguido, sino porque te convertiste en lo que era necesario para que llegara. El universo no te da lo que pides, te da lo que sostienes. Fragmento de la tradición oral pitagórica. Esta es la cuarta enseñanza revelada. La vibración crea, pero solo si es dirigida con conciencia, coherencia y constancia. Ahora que sabes cómo enfocar tu energía, estás listo para ir más allá. Porque la energía no solo crea, también sana. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo la vibración correcta puede restaurar tu cuerpo, liberar emociones bloqueadas y reactivar el poder de autosanación que siempre estuvo en ti. Capítulo 5. Sanar con la vibración. El poder de la energía restauradora. Tu cuerpo no es solo biología, es sonido condensado, energía que tomó forma. Cada célula, cada órgano, cada latido, vibra, y toda vibración puede ser alterada, restaurada o armonizada. La enfermedad no comienza en la carne, comienza en el campo, en una desintonización energética que, al no ser corregida, termina densificándose en forma de síntomas. Pitágoras comprendía esto, no desde la medicina, sino desde la música. Él decía que el cuerpo era un instrumento y que cuando se desafina, enferma. Pero también creía que toda enfermedad era una señal, una nota vibrando fuera de escala, y que el arte de sanar consistía en devolver al cuerpo su armonía. No lo hacía con fármacos, lo hacía con sonido, respiración, silencio, geometría y sobre todo, con presencia. La presencia verdadera, la del alma en calma, emite una frecuencia que sana sin tocar, porque la energía restauradora no se impone, se irradia. Tú también puedes activar ese poder. Primero, dejando de pelear con el síntoma. El síntoma no es el enemigo, es el mensajero, y todo lo que viene a mostrarte es donde tu vibración se ha desviado. Quizá has cargado emociones que no son tuyas. Quizá has callado durante años un dolor que necesitaba ser escuchado. O quizás simplemente has ignorado el cansancio de tu alma. Nada de eso se resuelve solo con descanso o medicina. Se resuelve cuando tu energía se reorganiza. Y reorganizar tu energía no es un ritual esotérico, es un acto consciente. Un regreso a la coherencia interna. Respira profundo. Siente tu cuerpo ahora. No lo juzgues. No lo quieras cambiar. Solo obsérvalo. Ahí donde hay tensión, hay una vibración atrapada. Ahí donde sientes frío o vacío, hay energía detenida. Ahora inhala y dirige tu atención hacia ese lugar. No para forzar nada, solo para llevar luz. Haz esto cada día. 5 minutos, de presencia total contigo, con el único objetivo de sentir la energía en ti y dejarla moverse. Cuando haces esto, ocurre algo silencioso pero poderoso. La energía viva comienza a fluir de nuevo, y con ella,
El cuerpo recuerda cómo repararse, la mente se despeja, la emoción se libera, el corazón se abre, y aquello que antes parecía enfermedad se disuelve como una sombra ante el sol. Pitágoras creía que todos teníamos un sanador interno, pero que ese sanador solo se despierta cuando la vibración regresa a su centro. Eso no ocurre por accidente, ocurre cuando decides escucharte, cuando haces del silencio una medicina, del pensamiento una herramienta y de tu cuerpo un templo vibrante de conciencia. No necesitas técnicas complejas, necesitas atención, porque donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, florece la vida. El cuerpo responde al alma cuando el alma decide volver a habitarlo. Tradición oral pitagórica, fragmento rescatado de los discípulos de Metaponto Esta, es la quinta enseñanza. La sanación no es un milagro, es un retorno vibratorio, y cada día puedes caminar hacia ese retorno. Pero existe una vibración aún más poderosa que la sanación física, una vibración que rompe límites, despierta capacidades dormidas y te conecta con una energía más allá de lo humano. Esa es la frecuencia del despertar espiritual. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo elevar tu energía por encima de la mente, del cuerpo y del ego, para activar tu conciencia más alta y recordar quién eres, más allá de todo lo que has vivido. Si el video te está gustando, suscríbete para no perderte más contenido como este. Continuemos. Capítulo 6. Elevar la frecuencia. El despertar de la conciencia vibratoria. No todos los seres humanos viven despiertos. Muchos respiran, caminan, piensan, pero no habitan su conciencia. Y esa desconexión no es un error moral, es una consecuencia vibratoria. La conciencia se contrae o se expande según la frecuencia que sostienes. Y cuando tu energía permanece en estados bajos, culpa, miedo, juicio, dependencia, tu percepción también se vuelve estrecha. Ves solo lo inmediato, reaccionas, sobrevives. Pero no creas. Pitágoras enseñaba que el alma tiene escalas. Como una octava musical, cada nivel de conciencia es una frecuencia más amplia de realidad. El despertar espiritual, entonces, no es una iluminación repentina, es un salto vibratorio, un momento en el que dejas de identificarte con tus pensamientos y comienzas a reconocer la vibración silenciosa que los sostiene. Esa vibración eres tú más allá de tu nombre, tú más allá de tu historia. No se trata de creer algo nuevo, se trata de recordar lo que tu alma ya sabe. Todo lo que has buscado está dentro de ti, pero no puedes acceder a ello desde una frecuencia baja. La verdad no se impone. Se revela cuando estás listo para recibirla, y estar listo no significa ser perfecto, significa estar alineado. Por eso, Pitágoras enseñaba prácticas para elevar la frecuencia del cuerpo y la mente antes de transmitir cualquier conocimiento sagrado. Decía que un alma sin preparación energética no podía sostener la verdad, no porque no la mereciera, sino porque no resonaría con ella. La sabiduría no entra en un campo cerrado, y tu campo se abre cuando vibras en paz, en gratitud, en entrega. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo hay vibración. Para despertar, debes soltar todo lo que no vibra contigo. Identidades impuestas, ideas heredadas, expectativas ajenas, y luego quedarte en silencio. No el silencio vacío del cansancio, sino el silencio fértil de quien está presente. En ese espacio comienza el despertar, una expansión sutil, un recuerdo. Sientes que algo en ti siempre supo, y que ese algo acaba de volver. Cuando entras en esa frecuencia, el mundo externo comienza a cambiar también. No porque tú lo fuerces, sino porque lo ves distinto. Y lo que ves responde a cómo lo ves. Ya no eres solo una persona tratando de mejorar su vida. Eres un canal de energía consciente
que decide en qué frecuencia quiere vivir. Y esa elección lo transforma todo. Pitágoras decía que en cada ser humano dormía un Dios, pero ese Dios no despertaría con rezos ni con estudios. Solo despertaría cuando el campo vibracional estuviera listo para sostener su luz. Tu luz, no la que muestras al mundo, sino la que olvidaste y que ahora comienza a encenderse otra vez. La conciencia es vibración elevada a su máxima pureza. Fragmento rescatado de los escritos perdidos de la Hermandad de Crotonaesta es la sexta enseñanza revelada. Elevar tu frecuencia no es un acto espiritual, es el acto más humano que puedes realizar. Porque al hacerlo, todo se vuelve claro. Y cuando todo es claro, ya no hay lucha, ni miedo, ni separación. Pero el despertar trae consigo una nueva responsabilidad, la de usar tu energía elevada no solo para ti, sino para servir, para conectar, para crear desde el alma. En el próximo capítulo descubrirás cómo usar tu vibración elevada para influir en la realidad de los demás, cómo expandir tu campo energético de forma consciente y cómo convertirte en una presencia transformadora en todo lo que tocas. Capítulo 7. Expansión energética. Influir sin hablar, transformar sin tocar. No necesitas hablar para influir, no necesitas tocar para transformar, porque tu sola presencia ya está emitiendo una frecuencia que afecta todo lo que te rodea. Pitágoras lo llamaba el campo expandido del alma despierta, un estado en el que la vibración personal deja de ser una esfera cerrada y comienza a irradiar hacia el entorno como una luz suave que lo transforma todo, sin esfuerzo. La ciencia moderna lo ha confirmado. El corazón humano, cuando está en coherencia, emite un campo electromagnético medible que puede influir en otros organismos hasta varios metros de distancia. Pero Pitágoras ya lo sabía, siglos antes de que existieran aparatos para medirlo. Él enseñaba que cuando una persona se eleva vibratoriamente, no solo cambia su vida, sino que comienza a resonar con otras almas que estaban dormidas y que ahora comienzan a despertar. No se trata de convencer, no se trata de imponer, se trata de irradiar. La energía viva, cuando se expande desde la conciencia, afina lo que toca, como una nota pura que, al sonar, hace que otras notas disonantes comiencen a armonizarse. Esa es la verdadera influencia, y tú la tienes. Quizá ya lo has notado. Personas que cambian su tono al hablar contigo. Espacios que se sienten distintos cuando tú estás presente. Silencios que se llenan de sentido sin necesidad de palabras. Eso no es carisma, eso no es poder personal. Eso es frecuencia alineada en expansión. Y es el resultado de todo lo que has venido practicando. Reconocer tu energía, ordenar tu campo, elevar tu vibración y sostenerla con coherencia. Ahora tu energía está madura. Y como toda energía madura, ya no necesita aprobación, ni control, ni protagonismo. Solo necesita presencia consciente. Cada vez que eliges estar presente desde el alma, en vez de reaccionar desde el ego, tu campo se expande, y ese campo entra en contacto con el de los demás. Y sin darte cuenta, comienzas a tocar corazones que ni sabías que te estaban escuchando. Esto ocurre más allá del lenguaje, más allá del tiempo, más allá de la lógica. La vibración elevada es magnética, y su magnetismo no busca atraer, sino despertar. Por eso, cuando tú te transformas, el mundo a tu alrededor también comienza a hacerlo. Personas se alejan, otras llegan, situaciones se reordenan, caminos se abren, no porque tú los fuerces, sino porque ya no estás vibrando en la vieja frecuencia que sostenía el caos. Tu energía ahora guía, guía sin querer, guía porque recuerda. Y ese recuerdo, ese pulso invisible que emites, es lo que muchos necesitaban para dar un paso más. El sabio no enseña con palabras, enseña con su vibración.
fragmento atribuido al círculo interno de Crotona. Esta es la séptima enseñanza revelada. Tu vibración elevada no es solo para ti, es para todo lo que tocas. Pero esta expansión tiene un misterio mayor, porque hay un nivel en el que tu energía no solo transforma personas, sino también lugares, espacios, situaciones e incluso el tiempo. Y en el próximo capítulo entrarás en uno de los secretos más ocultos del manuscrito: cómo la vibración consciente puede modificar la estructura misma de tu realidad cotidiana, reprogramando el espacio y el destino con solo aprender a habitar el presente. Capítulo 8. Habitar el presente. Reprogramar la realidad con vibración consciente. El presente no es un instante, es una puerta, y quien aprende a habitarlo con totalidad, descubre que el tiempo no es una línea, sino una frecuencia moldeable. Pitágoras afirmaba que el pasado y el futuro no son lugares, sino estados de vibración. El alma, cuando se ancla en el ahora, tiene el poder de sanar lo que ocurrió y de modelar lo que vendrá, porque solo en el ahora existe la energía, viva, disponible para crear. Pero ¿qué significa habitar el presente? No es simplemente estar aquí, es estar vibrando en coherencia total con el instante, sin huir, sin distraerse, sin dividirse, porque el mayor problema del ser humano no es la ignorancia, es la dispersión. Piensa una cosa, siente otra, hace otra, vive con parte de su energía en el ayer, con otra parte proyectada en lo que teme, y casi nada en el ahora, y así, su campo se debilita, y la realidad que crea es una mezcla caótica de frecuencias incompletas. Pero cuando decides detener esa fuga, cuando respiras, te sientes y te recoges en el instante, algo empieza a reconfigurarse. Las emociones bajan, la mente se aquieta, la energía se condensa, y lo que antes parecía lejano comienza a acercarse. Porque el presente, cuando es habitado con conciencia, no solo refleja lo que eres, empieza a darte lo que necesitas. Pitágoras enseñaba prácticas para fortalecer este estado. No eran complejas, pero exigían algo poco común: honestidad absoluta con lo que está ocurriendo ahora, no lo que debería ser, no lo que esperas, sino lo que es. Solo desde esa verdad vibracional, la transformación real es posible, porque la energía no responde a lo que imaginas, responde a lo que emites ahora. Y si el ahora está lleno de juicio, tensión, prisa o culpa, eso es lo que multiplica. Pero si el ahora está lleno de presencia, gratitud, aceptación, el campo empieza a obedecer otra frecuencia, y esa frecuencia es la que cambia el rumbo. Muchos piensan que para cambiar su vida necesitan tiempo, pero lo único que necesitan es presencia. Una sola decisión vibrada en el ahora vale más que 1000 planes sostenidos desde la ansiedad. Una sola respiración consciente puede romper años de programación inconsciente. Una sola mirada atenta a lo que sientes ahora puede liberar memorias que llevaban décadas atrapadas. Ese es el poder del instante presente, no porque sea sagrado en sí mismo, sino porque es el único lugar donde tu energía puede actuar. En el pasado, solo hay memoria. En el futuro, solo hay proyección. Pero en el presente, hay poder. El poder de cambiar, de elegir, de vibrar diferente. El tiempo no pasa. Tú pasas por él según la vibración que sostienes. Escrito perdido, atribuido al tercer círculo pitagórico, esta es la octava enseñanza revelada. El presente es el único portal real de creación, y solo puedes modificar tu realidad desde dentro, de él. Ahora que comprendes esto, te acercas a un umbral más alto, porque existe un estado en el que no solo habitas el ahora, sino que te conviertes en un centro de atracción tan estable, tan puro, tan magnético, que todo lo que es afín a tu alma comienza a encontrar el camino hacia ti. En el próximo capítulo, descubrirás cómo sostener una vibración de atracción pura,
libre de esfuerzo y ansiedad, y cómo convertirte en un campo vivo donde la realidad se alinea, sin buscarla. Capítulo 9. La frecuencia de atracción. Recibir sin buscar, manifestar sin forzar. La atracción no es una técnica, es un estado, un campo vibratorio que no suplica, no persigue, no convence, solo existe, y en su existencia convoca. Pitágoras no hablaba de atraer como lo hacemos hoy. Para él, la atracción no era un acto de voluntad, sino de resonancia profunda. Decía que todo lo que es afín vibra hacia sí, como los instrumentos que, sin tocarse, comienzan a sonar cuando uno emite una nota. Así funciona el universo. Así funciona tu alma. El problema no es que no sepas pedir, es que no sabes recibir. Y no puedes recibir cuando vibras en necesidad, cuando tu frecuencia está cargada de ansiedad, de expectativa, de carencia, porque esa vibración no llama lo que deseas, llama más de lo que te falta. El secreto de la verdadera atracción no está en la mente, está en el campo. Y el campo se configura por cómo respiras, cómo piensas, cómo tratas a otros, cómo te hablas a ti mismo cuando estás solo. No puedes atraer amor si tu diálogo interior está lleno de rechazo. No puedes atraer prosperidad si tu energía se resiste a dar. No puedes atraer oportunidades si te escondes del presente. La vibración no obedece a lo que dices que quieres, sino a lo que sostienes sin darte cuenta. Y cuando sostienes ansiedad, la vida no fluye. Se tensa, se cierra, se posterga. Pero cuando logras entrar en un estado de apertura, cuando tu energía ya no necesita controlar los resultados, entonces todo comienza a moverse a tu favor. No porque lo estés manipulando, sino porque al fin estás en armonía con el orden de lo real. Pitágoras enseñaba a sus discípulos a meditar, no para vaciar la mente, sino para habitar un estado de atracción vibratoria. No pensaban en lo que querían, sentían que ya estaba cerca. Y al sostener esa vibración, los caminos se abrían. El sabio no fuerza la realidad, la imanta, porque ha comprendido que todo lo que vibra en su misma nota ya lo está buscando. Cuando tú sostienes tu frecuencia con claridad y sin prisa, todo lo que es para ti encuentra el camino. No hace falta correr, hace falta permitir. La frecuencia de atracción no es conquista, es apertura. Es saber que el campo cuántico responde no al deseo, sino a la vibración estable y constante que emites cada día. No lo que pides en 5 minutos, sino lo que sostienes cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando eliges entre repetir la vieja energía o mantener la nueva aunque aún no veas resultados. Esa constancia invisible es la que mueve mundos. Lo que sostienes te encuentra. Enseñanza de los círculos internos de la escuela de Crotona. Esta es la 9ª enseñanza revelada. No necesitas buscar más. Solo debes mantenerte en la frecuencia de lo que ya es. Pero aún queda una revelación más alta, porque incluso después de atraer, de sanar, de despertar, existe una última etapa. La vibración que no solo transforma tu vida, sino que te une con todo lo que existe. En el próximo capítulo, descubrirás el secreto más profundo del manuscrito, cómo fundirte con la totalidad, cómo experimentar la unidad vibratoria con todo lo que vive, y cómo convertirte en conciencia pura manifestada, más allá de la forma y del tiempo. Si el video te está gustando, suscríbete para no perderte más contenido como este. Continuemos. Capítulo 10. Unidad vibratoria. Ser uno con todo lo que vibra. Después de todo lo aprendido, de dirigir la energía, de sanar con frecuencia, de atraer sin buscar, queda una revelación mayor. No estás separado de nada. La última ilusión que sostiene el sufrimiento humano es la creencia en la separación. La idea de que hay un yo aislado, viviendo en un mundo ajeno, intentando entenderlo o conquistarlo. Pero Pitágoras enseñaba que la vibración no conoce fronteras, que
El alma, en su estado más puro, es una onda que se expande en todas direcciones hasta abrazar lo existente. Y que en ese estado, el yo desaparece. Y solo queda unidad. Unidad con el árbol que respira, con la piedra que calla, con el silencio que observa, con el otro que ya no es otro, sino una extensión vibratoria de ti mismo. Este no es un concepto espiritual, es una frecuencia real, accesible a quien ha aprendido a silenciar el ego y a vibrar desde el alma. Cuando alcanzas la unidad vibratoria, ya no necesitas controlar nada, porque comprendes que todo está en ti, no como una idea reconfortante, sino como una verdad sentida. Miras un rostro y sabes que su energía responde a la tuya. Entras en un espacio y percibes cómo tu presencia lo modifica. Sientes una emoción en el aire y reconoces que es parte del mismo campo que tú también alimentas. Todo lo que haces, piensas, callas o sostienes, toca lo demás, porque todo es red, todo es onda, todo es uno. En este estado, el juicio desaparece, no porque dejes de discernir, sino porque comprendes que cada ser vibra en el nivel que su alma necesita. No hay superior, no hay inferior, solo hay ritmos diferentes en la gran sinfonía de la existencia. Pitágoras no solo enseñaba a calcular proporciones, enseñaba a sentir la proporción invisible que une todo, la misma que organiza el movimiento de los astros y el ritmo del corazón. Esa proporción no se piensa, se vive. Y cuando vives desde ahí, desde esa frecuencia sin separación, la vida se vuelve sagrada. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque tú ya no estás vibrando desde la división. Has vuelto a ser uno, y desde esa unidad, todo fluye. La paz ya no depende de lo externo. La abundancia ya no necesita esfuerzo. El amor no se busca, se da, porque todo ya está en ti. La vibración más alta es la unidad. Fragmento final del manuscrito encontrado cerca de Crotona. Atribución desconocida, esta es la 10ª enseñanza revelada. No hay nada que alcanzar, porque todo lo que buscas ya está unido a ti por resonancia. Pero aún falta una última revelación. Porque después de recordar tu poder, después de armonizar tu energía, después de convertirte en canal y presencia, hay un paso final: convertir tu vida entera en una obra vibratoria consciente. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo aplicar todo lo aprendido para vivir con propósito, precisión y presencia, y así moldear el ritmo de tu existencia como el sabio que ya no necesita buscar más, porque ha despertado. Capítulo 11. Vivir como vibración. Convertir tu vida en una obra energética consciente. La sabiduría no se completa cuando se comprende, sino cuando se vive. Y vivir como vibración consciente es la forma más elevada de existencia. No se trata de hacerlo perfecto, ni de mantener siempre una frecuencia alta sin error, sino de recordar que todo, absolutamente todo, es una expresión de tu campo energético. Cada palabra que eliges, cada silencio que sostienes, cada gesto que emites, es vibración proyectada. Y esa vibración crea. Lo supiste desde el principio de este viaje. Todo vibra, pero ahora lo sabes desde otro lugar, desde dentro. Y ya no puedes volver atrás. Ya no puedes ignorar que tu cuerpo es un emisor, que tu mente es una antena y que tu corazón es un puente entre lo visible y lo invisible. Pitágoras decía que el verdadero sabio no se reconoce por lo que enseña, sino por lo que encarna. Y encarnar la vibración es vivir de manera que todo en ti se vuelva una coherencia silenciosa. Cuando caminas, cuando eliges qué alimento llevar a tu cuerpo, cuando decides a quién escuchar y a qué prestarle tu atención, estás construyendo una arquitectura vibratoria. Y esa arquitectura es tu vida. Tu vida es tu templo. Y tú eres el arquitecto. Por eso, no se trata solo de manifestar momentos aislados de plenitud o abundancia. Se trata de vivir desde una vibración elegida, sostenida y respetada, aunque el mundo a veces se resista a ella.
No viniste aquí a adaptarte al caos, sino a emitir orden. No estás aquí para repetir el ruido del mundo, sino para convertirte en una frecuencia limpia que armoniza lo que toca. Ese es tu mayor poder, vivir como un canal consciente, no desde la exigencia espiritual, sino desde la sencillez sagrada de quien sabe que cada momento importa. Tu respiración, tu presencia, tu manera de mirar, tu silencio, todo habla y todo vibra. Y si vibras desde el alma, tu vida entera se convierte en mensaje. Un mensaje que no necesita explicación, porque se siente. Los antiguos discípulos de Pitágoras tenían un juramento no escrito. Haz de tu existencia una melodía, no una lucha, no un esfuerzo interminable, sino una vibración que fluye con el ritmo del universo. Para ello, no necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas elegir, cada día, una pequeña coherencia nueva. Hablar con más verdad, respirar con más conciencia, escuchar sin juicio, actuar desde el alma y no desde la reacción, recordar quién eres, incluso cuando el mundo lo olvida. Y al hacer esto, tu campo se afina, tu vida se ordena, tu energía se eleva, y sin darte cuenta, empiezas a vivir una realidad más suave, más clara, más plena. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú has afinado la nota con la que las estás creando. Tu vida vibra con la nota que sostienes, no con la historia que repites. Escrito final atribuido a Filolao, discípulo directo de Pitágoras, esta es la 11ª enseñanza revelada. Vive como vibración, y la realidad será tu eco. Y ahora que lo sabes, queda solo una revelación más: el regreso. En el próximo capítulo, el último, no aprenderás nada nuevo. Solo recordarás que todo lo que buscaste ya estaba en ti, y que la vibración más poderosa, la más olvidada, la más transformadora, es aquella que te devuelve al origen. Capítulo 12. El retorno al origen. La vibración que siempre fuiste. Todo lo que comienza, en realidad regresa. La energía no se pierde, el alma no olvida, y tú nunca estuviste realmente separado de lo que buscabas. Este camino no fue una escalera hacia arriba, fue un círculo sagrado que te devolvió al punto inicial, pero con ojos nuevos, con cuerpo despierto y con conciencia vibrando desde otro lugar. Ahora sabes que todo lo que te rodea vibra, pero también sabes que tú eres parte de esa vibración. No como observador, sino como emisor, receptor, transformador. Has recorrido enseñanzas antiguas, has sentido cómo el campo responde a lo que sostienes y has comprendido que la realidad no es un accidente, sino una danza precisa de frecuencias. Pero lo más importante no es lo que aprendiste, es lo que recordaste, porque en lo profundo de ti ya sabías todo esto, solo habías olvidado. Olvidaste que podías dirigir tu energía, que podías sanar desde el campo, que podías influir sin hablar, que podías atraer sin esfuerzo, que podías vivir sin dividirte. Olvidaste que no necesitabas permiso para ser luz, y que la verdadera autoridad espiritual no está afuera, sino en la vibración coherente de quien vive lo que enseña y emite lo que es. Este manuscrito no era un libro, era un espejo, uno que reflejó la geometría de tu alma cuando te atreviste a mirar dentro. Y ahora que lo has visto, no puedes seguir viviendo igual, no porque debas cambiar, sino porque tu vibración ya ha cambiado. Y lo que vibra diferente, vive diferente. Quizás el mundo allá afuera siga igual, quizás las pruebas sigan llegando, pero tú ya no reaccionas desde la inconsciencia. Ahora eliges, ahora creas, ahora emites con intención. Y esa intención es sagrada, no por lo que logra, sino por lo que revela que tú eres parte del ritmo eterno y que cuando fluyes con él ya no hay lucha, solo música. Pitágoras
no dejó estas enseñanzas para tener discípulos. Las dejó porque sabía que habría un tiempo en que el alma humana volvería a buscar lo que el mundo no puede dar. Y ese tiempo es ahora. El retorno al origen no es el final, es el verdadero inicio. Desde aquí, tu vida ya no será solo una secuencia de hechos. Será una obra vibratoria, un mensaje silencioso, una nota eterna que sigue sonando, más allá del cuerpo, más allá del pensamiento, más allá del tiempo. Cuando el alma recuerda lo que es, toda la realidad comienza a recordarla también. Último símbolo grabado en el borde del manuscrito original, esta es la 12ª y última enseñanza. Tú eres la vibración original, y siempre lo fuiste. Ahora solo queda vivir como quien lo sabe, y dejar que el mundo responda. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta vibración tocó algo en tu interior, hazla circular, compártela, o simplemente sosténla, porque en este instante ya estás transformando algo, aunque no lo veas, y esa es la mayor prueba de que tu campo está despierto, la frecuencia ha sido activada y el camino ya no tiene retorno. Que tu vida vibre con propósito. No viniste a este mundo para entenderlo todo, viniste para vibrarlo, para experimentarlo desde la conciencia y recordar poco a poco que cada emoción, cada encuentro, cada decisión fue una nota en la gran melodía que elegiste interpretar. Has recorrido 2 enseñanzas, y si las escuchaste desde el alma, sabrás que no son ideas, ni teorías, ni frases bonitas. Son llaves, puertas hacia un modo distinto de estar aquí. Un modo donde la realidad no se reacciona, se crea, donde el dolor no se teme, se transforma, y donde el silencio ya no es vacío, sino poder en reposo. Quizás sigas sintiendo dudas, quizás no tengas aún todas las respuestas, y está bien, porque la verdadera vibración no viene del control, sino de la coherencia. Y ser coherente no es ser perfecto, es ser honesto con lo que sientes, con lo que sostienes y con lo que eliges proyectar al mundo. Si hay algo que puedes llevarte de este manuscrito, que sea esto: tu energía es tu legado, tu vibración es tu mensaje y tu presencia es tu obra. Haz que tu vida cante, que tu andar armonice, que tu mirada despierte y que cada día recuerdes lo que en verdad eres, una vibración viva, consciente y capaz de transformar el mundo sin decir una sola palabra. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta obra resonó contigo, si te recordó algo que siempre estuvo dentro de ti, te invito a suscribirte y seguir expandiendo esta frecuencia con quienes la necesiten. No por mí, sino porque hay otros que están justo donde tú estabas antes de despertar. Y tú, ahora, ya eres parte del eco que puede guiarlos de regreso. La vibración está en marcha y tu alma ya la reconoció.